Hola amigos, gracias por estar con nosotros y continuar en la programación de Zoom TV Latino. Estamos en este momento continuando la serie ya iniciada en la presentación 1, denominada Es Cristiano el Catolicismo, y en esta, la segunda presentación, vamos a hablar acerca de las fuentes de autoridad de la Iglesia Católica y las bases que fueron estableciendo los elementos tradicionales que componen sus prácticas y tradiciones que vamos a ir elaborando a lo largo de esta programación. Vamos a tomar solamente unos 15, 20 segundos para pedir la presencia del Señor al estudiar este tópico, porque vamos a hacer referencia al final a las Sagradas Escrituras también. Padre y Dios nuestro, al guiar este tópico, venimos delante de tu presencia para que nos ilumines a nuestra audiencia, abras nuestros ojos, oídos, visión a la gran interpretación de la autoridad de la Biblia sobre las tradiciones humanas. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Obviamente el tópico es cristiano, el catolicismo engendra una gran cantidad de preguntas, pero seguramente muchos de ustedes, al comparar versiones bíblicas, por ejemplo, se han preguntado cuáles son las diferencias o cómo reina una diferencia en la visión bíblica, tanto de católicos como de protestantes. Y una de las grandes diferencias se encuentra justamente en ese punto que lo vamos a analizar en una de las siguientes presentaciones, que va a ser en relación a esa expansión de libros que se presentan en los libros sagrados que componen la Biblia o la Escritura católica, como lo llaman ellos las Santas Escrituras, que no está mal el nombre, y el contenido es lo que nos preocupa y a él vamos a atenderlo. En general se lo conoce como libros apócrifos. No es prácticamente el vocablo o la expresión que vamos a encontrar aquí, pero muchos se preguntarán por qué el protestantismo en general descarta estos documentos como fuente de autoridad, y ese es uno de los puntos que nosotros vamos a plantear aquí en la presentación. Hoy vamos a anticiparles que a lo largo de nuestra presentación vamos a estar usando en varias ocasiones, no en la presentación de hoy, varias referencias al catecismo de la Iglesia Católica. Esta es la versión oficial aprobada por el Vaticano, comprada por un servidor en Bogotá, Colombia, en alguno de mis viajes, y allí vamos a estar citando a este libro. También voy a hacer referencia al catecismo tradicional antiguo de Peter Geiermann. Este es aquel que dictó la antigua versión desde 1930 en sus ediciones hasta 1945. Obviamente esta es la revisión oficial establecida por el Papa anterior, Ratzinger, y él fue el que tuvo, bajo la autoridad de Juan Pablo II, la responsabilidad de trabajar esta versión del catecismo. En la versión de Geiermann, los católicos se preguntan cómo se llama la lista de escritos inspirados. Y ellos responden, esta lista de escritos inspirados se llama el canon de la Biblia. Pregunta nuevamente, ¿cuándo fue presentado el canon de la Biblia y declarado auténtico oficialmente? Responde el catecismo de Geiermann, el actual canon de la Biblia fue oficialmente declarado auténtico en el Concilio Universal de Trento el 8 de abril de 1546. De hecho, cuando nosotros nos preguntamos cómo hay tanta distancia, ese es uno de los puntos que nosotros vamos a tener que analizar. Pero recordemos algo. En el año 1517 de la historia
ocurre un evento sumamente importante porque se lanza en Europa lo que se conoce como la Reforma Protestante. Esta reforma habría de sostener a la Escritura como la palabra de Dios, bajo el lema de sola Escritura. Y para ese grupo del cual derivamos históricamente, es la única fuente de autoridad. Obviamente la Iglesia, unos 30 años después, habría de reaccionar a esa condición y a esa situación histórica que les plantea a la Iglesia Católica un tremendo desafío. Y nace lo que se conoce históricamente como el Concilio de Trento, que a diferencia de algunos otros concilios, no se extiende por 2, 3 años, sino por algunas décadas, arrancando a mediados del 40 y finalizando prácticamente en los años 60. La Iglesia, en su proceso llamado de contrarreforma, comienza a establecer varias decisiones entre las cuales habría de adoptar, incluir dentro del corpus de la Escritura entre 14 y 15 documentos a los cuales desde el punto de vista protestante se los conoce como apócrifos, pero en total ellos conforman prácticamente 2/3 partes de las Escrituras. Han de incluir, obviamente, dentro de su parte de autoridad, ya no de la Biblia, muchos sectores de la patrística, los concilios apostólicos, los decretos papales, y allí vamos a encontrar cómo subyace parte de esta autoridad. Por esa razón, este es un punto que consideramos muy importante. Una expresión que es importante dentro de este marco de autoridad es el concepto de magisterio eclesiástico. El concepto de magisterio eclesiástico es la enseñanza viviente de la Iglesia Católica, y lo definen así, cuyo deber es ofrecernos la interpretación auténtica, recuerden ustedes estas palabras, de la palabra de Dios o de la Sagrada Escritura, o en la forma de tradición. El magisterio asegura la fidelidad a las enseñanzas de los apóstoles en asuntos de fe y práctica. Es decir, este concepto de magisterio eclesiástico involucra la tradición y la escritura. Tengamos en cuenta ese aspecto porque, en resumen, la Iglesia Católica está imponiéndose sobre la Biblia, decide su contenido y por esa razón autoriza la lectura y aprobación de los apócrifos como fuente de autoridad. Este es un criterio muy importante porque entonces ahora lo debemos descomponer dentro de este patrimonio intelectual: la tradición, el magisterio eclesiástico y las escrituras. Es decir, la tradición involucra el depósito de la fe, la transmisión de sus costumbres, abarca los conceptos de la patrística. Allí entran también los escritos de algunos de los teólogos importantes históricos del catolicismo, como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, y dentro del magisterio eclesiástico, nosotros vamos a encontrarnos que está el sector conformado por el corazón de la autoridad del catolicismo, conformado por el Papa, el cuerpo cardenalicio, seguido por los obispos. Y de allí derivan todos los escritos solemnes como encíclicas, sínodos, bulas papales, dogmas de la Iglesia Católica y también el Tribunal del Santo Oficio. Eso sería el corpus central del magisterio eclesiástico. Y luego nos encontramos con su visión católica de la Biblia y los libros
apócrifos. En una rápida síntesis, en unos 5 o 6 minutos, vamos a hablar brevemente de evolución de prácticas que componen la liturgia, el calendario y el formato del ceremonial católico. Recuerden la primera pregunta que nosotros hacíamos en nuestro programa: ¿puede una institución humana cambiar una ley establecida por Dios? Durante los siglos considerados como de la Edad Media, vamos a encontrar que se produce un proceso evolutivo sumamente significativo que habría de afectar liturgia, habría de afectar calendario, habría de afectar el formato ceremonial católico, y hay una serie de prácticas y costumbres que se comienzan a iniciar, y en varios segmentos históricos los vamos a ir poniendo dentro de la historia. Por ejemplo, de los años 300 al 431 vamos a encontrar que aparecen el concilio de Elvira. De paso, uno de los primeros concilios. Las fuentes históricas se dividen entre el 304 y el 323 después de Cristo, por supuesto, pero allí se determina el concepto del celibato de los obispos y clérigos, presbíteros y diáconos. Esto es en España. Es uno de los primeros concilios importantes de la Iglesia, que además toma una serie de medidas. No tengo tiempo en la presentación general de hoy como para poder entrar en eso, pero posiblemente ustedes lo puedan encontrar online en algún libro que lleve un título parecido al que ustedes van a estar leyendo aquí. En 320 la Iglesia comienza a establecer las oraciones por los difuntos, dirigidas a los difuntos. Si usted lo quiere poner dentro de un marco parecido, es algo parecido al culto al antepasado, pero esto son oraciones a los difuntos. También una práctica que ya venía arrastrándose aproximadamente desde el 200 después de Cristo y es citada por algunos padres de la Iglesia, es la de hacerse la señal de la cruz. Y esto es prácticamente ya institucionalizado en torno al 320 después de Cristo. El empleo de velas dentro de los ceremoniales católicos comienza a transformarse en una práctica ceremonial de la liturgia católica, la veneración de los ángeles y también de los santos muertos, y a su vez la adoración de imágenes. Y finalmente, por el 431, ya nosotros nos encontramos con el concilio de Éfeso. Aparece una actividad muy definida, conocida como la mariolatría, o la veneración a María, o la exaltación a María, calificándola como Madre de Dios, el famoso Theotokos, del cual la Iglesia Católica se refiere con ese título a María. Ya cuando iniciamos otro segmento en la historia, como entre los años 500 al 607, encontramos que se van incrementando. Pero una pregunta: ¿dónde encontramos que esas prácticas que ya mencionamos estén dentro del Nuevo Testamento o estén en la práctica de las Sagradas Escrituras aprobadas o realizadas por el Señor Jesucristo, recomendadas por el Señor a los apóstoles o los apóstoles a la Iglesia? Entre los años 500 al 607 nos vamos a encontrar que la Iglesia adopta otro tipo de medidas, que, por ejemplo, la indumentaria del sacerdote sea diferente a la de los laicos, y por esa razón encontramos que a todas luces vamos a distinguir quién es un sacerdote católico hoy en día. Aparece la práctica de la extrema unción, el concepto del purgatorio, y ese concepto lo vamos a ir analizando en alguna de las siguientes presentaciones. Aparece el latín como la lengua oficial de la Iglesia, pero también la lengua litúrgica de la Iglesia. Y prácticamente
esto impacta a la iglesia hasta muy cerca de nuestro tiempo, porque cuando, como mencioné en la presentación anterior, la presentación número 1, originalmente las misas fueron realizadas en latín. El Tantum Ergum Sacramentum era cantado en latín y todas las oraciones, el culto y las emisiones del sacerdote eran transmitidas en latín y la congregación prácticamente no entendía mucho de lo que se decía. Lo repetía prácticamente porque el latín es la lengua madre del italiano y también del español. Por el 600 aparecen las oraciones y el culto a María y a los santos muertos. Y en el 607 aparece el título histórico de Papa otorgado por el emperador Focas a Bonifacio III. Las prácticas se incrementaron entre el 700 y fines del 800 y allí encontramos la práctica de besar los pies al Santo Padre, como lo llama la Iglesia Católica, los poderes temporales del Papa, es decir, los territorios sobre los que ejerce su autoridad, esto es por el 750 después de Cristo, la adoración a la cruz, a las imágenes y a las reliquias. También los encontramos por el 786 y el concepto de agua bendita con el cual se transmite santidad y separación de lo común a través de un sacerdote católico y la adoración a San José cierran ese periodo por el 800. En el 927 vamos a encontrar la aparición del colegio sacerdotal. En 965 el llamado bautismo de campanas, es decir, que las campanas que se utilizan para anunciar eventos y también las transiciones en la misa son ungidas con el agua bendita y son bautizadas de ese modo. Y este bautismo de campanas aparece por el Papa Juan XIII en el 965 después de Cristo. La canonización de los santos muertos en 1995, el ayuno de los viernes previos al fin de semana y la misa en el 1050 considerada como un sacrificio y obligatoria. La pregunta de siempre es, ¿dónde encuentran esas prácticas ustedes en el marco de la Biblia o en el marco del Nuevo Testamento? Por el 1079 se refuerza el concepto del celibato sacerdotal. La Iglesia hace una investigación y descubre una gran cantidad de sacerdotes casados y con hijos y por lo tanto refuerza nuevamente el concepto del celibato sacerdotal. Y por el 1090 aparece la concepción del rosario, esa suerte de mecanismo en el cual se conjuntan oraciones como el Ave María, el Padre Nuestro, el Credo, etcétera, y todas las diferentes recitaciones hechas en una serie de pequeños bolillas que son mencionadas y sostenidas al alcanzar cada uno y repetidas o musitadas en voz bajas. Aparece por el 1180 o antes la Inquisición y se la instituye en el Concilio de Verona, algo que habría de ser recordado en la historia, especialmente por la manera impiadosa de tratar la adversidad. Y por el 1190 comienzan las llamadas ventas de indulgencias, al cual vamos a hacer referencia en alguna de las siguientes presentaciones. Pero en 1215 se produce el primer salto conceptual, que es la de definir la transubstanciación, es decir, Dios transformado o transformándose en persona de carne y hueso en la hostia, luego de la oración sacramental realizada por el sacerdote y finalmente, terminando ese periodo por el 1215, nos encontramos con que la confesión auricular
de un pecador a un sacerdote, no a Dios, es establecida dentro de la Iglesia Católica. Por el año 1220 nosotros encontramos en ese periodo que cierra un paréntesis con 1439 aproximadamente, aparece la adoración de la hostia. El concepto del escapulario, digamos esa prenda que se usa con un recordatorio colgante en el pecho, ¿no es cierto?, inventada por Simon Stock, comienza a expandirse. En el Concilio de Constanza se llega a prohibir bajo determinadas circunstancias a los laicos tomar la comunión, pero sí en el Concilio de Constanza se proclama y se refuerza el concepto del purgatorio y se proclaman a los sacramentos como pena capital si no son observados puntillosamente. Y de hecho ya por 1500 nos encontramos con los grandes debates con la Reforma protestante y también con la defensa con la cual sale la Iglesia a defender sus criterios en ese periodo. Ese periodo de 1508 a 1560 es importantísimo dentro de la Iglesia Católica por lo que significa históricamente. Aparece la primera parte del Ave María oficial. San Ignacio de Loyola habría de fundar a los jesuitas. El Concilio de Trento declara la tradición igual a la Biblia. En Trento los sacerdotes pueden perdonar los pecados confesados y son autorizados por la Iglesia como tal. En Trento se agregan los libros apócrifos a la Biblia. Y finalmente, por 1560, el credo del Pío IV se impone como el credo de la Iglesia Católica. Ya por el fin de la década del siglo XVI, nosotros nos encontramos con que se añade la segunda parte del Ave María, aparece el dogma en 1854 de la Inmaculada Concepción de María proclamada por Pío IX y se emite el sílabo de errores también por Pío IX y el Concilio Vaticano que condena la libertad religiosa de expresión y de prensa. Vale la pena tener en cuenta estos elementos para que nosotros articulemos mayor sentido en algunas de las presentaciones que vienen, y se proclama formalmente la autoridad temporal del Papa sobre todo gobierno secular. De hecho, ya nos acercamos a 1860, donde se proclama el dogma de la infalibilidad papal, proclamado oficialmente por el Vaticano. Se condena la educación pública prácticamente por los años 1930 con el Papa Pío XI y en 1950 se lanza el dogma de la asunción corporal de María por el Papa Pío XII. Asunción corporal de María. Bastante lejos del tiempo del Nuevo Testamento y de la vida de María, pero en fin, 1965 vamos a encontrar que María es proclamada como Madre de Dios por Pablo VI. Esto ha sido un resumen medio rápido, pero no exhaustivo de paso. Y no hemos descartado, no hemos entrado en detalles de algunos de los puntos, pero aquí vemos un proceso de evolución de posiciones religiosas que en cierto sentido se van distanciando de la práctica sencilla de la vida de la fe en el Nuevo Testamento y de la vida modelada por el ministerio del Señor Jesucristo en favor de los discípulos. Pero es evidente que las posiciones religiosas descritas aquí no se encuentran en la Biblia, no las puede usted basar en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Y este es un punto en el cual habremos de ir haciendo referencia, porque en nuestra mente está la pregunta central.
¿Es cristiano el catolicismo? Cuando nosotros comparamos todos estos elementos con lo que vemos en el marco cultural de la práctica de la iglesia cristiana primitiva en el Nuevo Testamento, los vemos representados allí. ¿Manejó el Señor Jesús algunos de estos términos? ¿Manejaron los discípulos algunos de estos conceptos? Yo creo, estimado televidente y amigo de Zoom TV Latino que nos está siguiendo, que debemos volver a las Sagradas Escrituras. El profeta Isaías, alzando su voz en el marco de los tiempos, en Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Cuando el apóstol Pablo, hablando en un periodo en el cual, sintiendo el peso de la transmisión discipular, el peso de la transmisión apostólica de una generación a la siguiente, le escribe a Timoteo y le dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. No cita tradiciones, no cita bautismos de campanas, no cita bautismos infantiles, no cita algunos de los aspectos que hemos visto en el pantallazo histórico que hemos señalado, sino solo Sagradas Escrituras. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura. Toda la Escritura. Esto no es solamente sola Escritura, es tota Escritura también. Nada más que la Escritura, nada menos que la Escritura. Toda la Escritura, dice él, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo, el capítulo 3, 15 al 17. No contempla Pablo nada más que la Escritura. No contempla Pablo nada más que toda la Escritura. No contempla Pablo nada más que sola Escritura.